Hola, soy la doctora Andrea Suárez, gastroenteróloga y también realizo endoscopía digestiva. Pertenezco al servicio de gastroenterología del Hospital Central y también en el Instituto IGEA. En ambos lugares formo parte del equipo de enfermedades inflamatorias y a modo de detalle, el 19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria y este es el logo de los médicos de Mendoza que nos dedicamos a esto y formamos el grupo. Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna consulta. Las enfermedades inflamatorias intestinales son afecciones crónicas y potencialmente discapacitantes, lo que representa un importante problema para la salud pública, ya que afecta a personas muy jóvenes y esta presenta un curso recidivante, lo cual impacta mucho en la vida de los pacientes, porque modifica su capacidad laboral, su vida social y la calidad de vida de ellos. Tiene una distribución por igual en ambos sexos. Fue considerada tradicionalmente una enfermedad de blancos europeos que viven en regiones industrializadas del mundo occidental, pero estudios epidemiológicos últimos han desafiado estas creencias y entonces han demostrado que, por ejemplo, otras etnias como hispanos o afroamericanos, influenciados por el ambiente, cuyas familias han vivido durante mucho tiempo o muchas generaciones en el mundo occidental, también han sido afectados. Tiene una distribución bimodal, con un primer pico entre la segunda y la tercera década de la vida y un segundo pico en los adultos mayores entre los 60 y los 70 años. Mayor incidencia también en los países desarrollados y tiene una distribución de norte a sur. Aquí en el mapa podemos ver en rojo los países con mayor prevalencia, en amarillo mediana y en celeste los de baja prevalencia. La fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal todavía en gran parte es desconocida. Implica complejos factores genéticos, ambientales, epiteliales, microbianos e inmunitarios. Podríamos resumir que es una respuesta inflamatoria inadecuada a microorganismos intestinales en un individuo con una susceptibilidad genética determinada. La microbiota intraluminal afecta el desarrollo del sistema inmunológico intestinal, suministra nutrientes esenciales y modula el metabolismo energético. Se adquiere al nacer, pero cambia rápidamente durante el primer año de vida. En los adultos, cada persona tiene una única población de microbiota fecal, que es bastante estable en el tiempo, pero ocurren fluctuaciones en respuesta al medio ambiente, al desarrollo y a enfermedades. Interacciones huésped-microbiota pueden ser mutuamente beneficiosas o perjudiciales e iniciar la inflamación intestinal. Los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa tienen una reducción en la diversidad de los miembros de esta familia de microbiota. Si estas alteraciones contribuyen a la enfermedad o simplemente es un reflejo secundario causado por la inflamación, lo desconocemos. El epitelio intestinal es la interfaz entre la microbiota intestinal y el tejido linfoide. Las células epiteliales intestinales son una barrera física contra la entrada excesiva de bacterias y otros antígenos desde la luz del intestino hacia la circulación. Una barrera mucosa intacta depende de uniones intercelulares que ayudan a sellar este espacio entre las células adyacentes y las uniones estrechas que son un elemento clave. En las enfermedades inflamatorias intestinales se observa un aumento del espacio paracelular y un aumento de la permeabilidad y defectos en las uniones estrechas. Estas anormalidades pueden ser debido a un defecto primario de la función de barrera o bien el resultado de la inflamación. Defensas adicionales contra la invasión bacteriana
están formadas por células especializadas. Tenemos las células caliciformes, que regulan la producción de moco y los factores que contribuyen a la reparación celular y a la regulación de la inflamación, y las células de Paneth, que secretan péptidos antimicrobianos, tales por ejemplo como la alfa-defensina y la producción de IgA, que proporciona una protección adicional. En la enfermedad inflamatoria, la respuesta inflamatoria a menudo resulta con una continua lesión epitelial, lo que provoca erosiones, úlceras y una disminución de la producción de defensina. El resultado es una mayor exposición de la mucosa intestinal a la microbiota y a la amplificación de esta respuesta inflamatoria. La respuesta inmune o respuesta inflamatoria, donde la lámina propia intestinal contiene una compleja población de células inmunes que pone un equilibrio para la tolerancia inmune de la microbiota luminal con la necesidad de defenderse de los patógenos, la entrada excesiva de microbiota luminal o ambos. El sello definitivo de la enfermedad inflamatoria intestinal activa es una infiltración pronunciada en la lámina propia de células de la inmunidad innata, como son los neutrófilos, macrófagos, células dendríticas y las natural killer, las células T natural killer, y de las células de la inmunidad adaptativa, que son las células B y las células T. El aumento del número y la activación de estas células en la mucosa del intestino eleva los niveles locales de los factores de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1b, interferón y la ruta de las citoquinas. Bueno, esta diapositiva es un poco para mostrarles este polimorfismo genético de la enfermedad inflamatoria. En la colitis ulcerosa se han visto genes más involucrados en el microambiente intestinal, mientras que en la enfermedad de Crohn más genes que tienen que ver con la autofagia. Y en el medio de estos gráficos que se cruzan, aquellas vías que comparten. Estas son las dianas a posterior en el tratamiento. Es muy importante porque es aquí donde vamos a actuar con los tratamientos biológicos. Y esta de aquí, un poco más de lo mismo, el perfil de las citoquinas. En la enfermedad de Crohn, una respuesta más TH1, donde la agresividad de la respuesta inflamatoria ante los antígenos bacterianos producen este acúmulo de células inflamatorias y la liberación de enzimas y citoquinas proinflamatorias que causan esta inflamación constante con granulomas y ulceraciones. En la colitis ulcerosa es una respuesta en cambio más TH2 con cantidades aumentadas de las interleuquinas L5, la L13, la L9, y en ambas comparten esta respuesta TH17 que tiene que ver con las vías de la interleuquina 23 y 17. Entonces, en resumen, podríamos decir que un individuo con predisposición genética, con factores exógenos como la flora entérica y factores propios como la barrera del epitelio intestinal y la respuesta inmune innata y adaptativa, llevan a un estado crónico de disregulación de la función inmune con una inflamación crónica y descontrolada. Vamos a hablar de los factores de riesgo más importantes. Por ejemplo, fumar. Tiene diferentes efectos en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. Hay un estudio que dice que fumadores tienen un riesgo 40% menor de desarrollar colitis ulcerosa que aquellos que nunca han fumado. En contraste, los exfumadores son aproximadamente 1.7 veces más riesgosos de desarrollar la enfermedad que aquellos que nunca han fumado.
mientras que para la enfermedad de Crohn, fumar aumenta el riesgo de presentar la enfermedad de aquellos que nunca han fumado. El riesgo de recurrencia también aumenta en aquellos pacientes fumadores y dejar de fumar disminuye los riesgos de brote. En cuanto a los alimentos, las consideraciones y especulaciones son en cuanto a los antígenos alimentarios que pueden desencadenar una reacción inflamatoria y desde allí la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero la verdad que los estudios que han desarrollado son bastante inconsistentes, así que no hay una dieta a la que podamos exponer a los pacientes. Lo mismo ocurre con los anticonceptivos orales. La verdad que no hay ningún estudio en el cual podamos basar alguna recomendación, por lo cual siempre preferimos mantener a las pacientes con un método anticonceptivo y en aquellas que nos cuesta tanto sacarlas de la actividad, entonces sí recomendamos cambiar el método anticonceptivo. En cuanto a los analgésicos no esteroideos, existen informes donde el consumo de estos analgésicos aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad o exacerbar una enfermedad subyacente. La teoría es porque la actividad COX-2 promueve la proliferación epitelial y la curación de heridas. Entonces, si inhibimos la COX-2 con analgésicos, puede tener un efecto perjudicial en estos pacientes. El estrés no parece estar relacionado con la aparición de la enfermedad, pero puede tener un papel en la exacerbación de los síntomas, posiblemente a través de la activación del sistema nervioso entérico y la elaboración de citoquinas proinflamatorias. La apendicectomía, aparentemente en algunos estudios, sugieren que puede proteger contra el desarrollo de la colitis ulcerativa en aquellos pacientes que han tenido una apendicitis siempre antes de los 10 años de vida. Bueno, vamos a empezar a identificarlas un poco más a cada una de acuerdo a su presentación. Entonces, la colitis ulcerosa se caracteriza y es una enfermedad inflamatoria con afectación solo del colon y del colon solo la capa más interna que es la mucosa. Comienza habitualmente el recto, donde el 99% de las veces está afectado y se extiende por continuidad hacia ciego, deteniéndose en la válvula ileocecal. La colitis indeterminada es aquella en la que la presentación clínica, los aspectos endoscópicos e histológicos no me la pueden definir entre una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Y donde siempre se plantea el diagnóstico diferencial con una enfermedad infecciosa u otra etiología. Cuando las hemos descartado, entonces podemos decir que es una enfermedad inflamatoria intestinal indeterminada. La enfermedad de Crohn tiene una clínica muy heterogénea, con bastante variabilidad, tanto en la clínica, en su fenotipo. Entonces obliga a subclasificarla de acuerdo a su presentación. Entonces vamos a ver la clasificación de Montreal de la colitis ulcerosa, donde la clasifica según su extensión. En proctitis, solo afección de recto, colitis izquierda hasta ángulo esplénico y colitis extensa más allá del ángulo esplénico. También vamos a ver la clasificación de Montreal de la enfermedad de Crohn, donde las categoriza según la edad del diagnóstico, la localización y el comportamiento. Entonces, hablemos de la clínica. En colitis ulcerosa, siempre pensar en una diarrea crónica, habitualmente de muchos años o meses de evolución, con sangrado rectal asociado, con dolor abdominal tipo urgencia y manifestaciones extraintestinales que ya las vamos a hablar.
En cambio, en la enfermedad de Crohn tenemos que pensar en un paciente con dolor abdominal recurrente, a veces asociado a diarrea, con importante pérdida de peso, con masa abdominal palpable, a veces esta diarrea con fiebre o febrícula cuando se van agravando su estado, y con enfermedad perianal asociada que podemos observar fístulas, fisuras o abscesos. Entonces diferenciamos. El sangrado rectal está siempre presente en la colitis ulcerosa. El dolor es diferente, tipo cólico y urgencia en la colitis ulcerosa y más suboclusivo en la enfermedad de Crohn. La fiebre presente cuando se van agravando en ambos casos, más abdominal palpable, más frecuente en la enfermedad de Crohn, y las fístulas en la enfermedad de Crohn, cuando hay enfermedad perianal asociada que no está siempre. También es importante la diferencia en la macroscopía. Por ejemplo, el recto está afectado en el 99% de los pacientes con colitis ulcerosa. La longitud de la afectación es continua en la colitis ulcerosa, en cambio en la enfermedad de Crohn es tipo parche. Circunferencialmente es simétrica en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn es asimétrica. La superficie en la afectada, el aspecto que uno observa en la colitis ulcerosa es tipo granular, en cambio en la enfermedad de Crohn es tipo empedrado. Las úlceras son, según la severidad y el tipo sacabocado, en la colitis ulcerosa, en cambio en la enfermedad de Crohn son tipo aftas o lineales o serpiginosas y a veces coalescen unas con otras. Pseudopólipos es frecuente hallarlos en la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn es raro. Y fístulas, fisuras y úlceras perianales cuando está la enfermedad perianal asociada en la enfermedad de Crohn. Diferenciemos ahora entonces la histología. Típico de la colitis ulcerativa es en la arquitectura esa distorsión de las criptas. Le vamos a ver una foto con erosiones y úlceras que identifican esas lesiones en el epitelio, con un aumento de células inflamatorias en la lámina propia que habla de la inflamación, básicamente, y bueno, disminución de la mucina y metaplasia de las células de Paneth. En la enfermedad de Crohn también hay aumento de las células inflamatorias en la lámina propia, con una inflamación que se extiende casi hasta la submucosa, y los típicos granulomas, que es como una colección de macrófagos, con una hiperplasia linfoide transmural. Entonces aquí en las fotos, en la colitis ulcerosa con las flechas punteadas se ve esta distorsión de las criptas, que si comparamos con la enfermedad de Crohn se ven más prolijictas las criptas, y en la enfermedad de Crohn este clásico granuloma con esta colección de macrófagos y monocitos tan típica. ¿Con qué contamos en la práctica clínica para hacer el diagnóstico de esta enfermedad y manejarla en el día a día y el seguimiento de estos pacientes? Contamos con herramientas que son los SCORE, con los cuales evaluamos al paciente en el brote agudo y en el día a día, en el consultorio y en el seguimiento. SCORE de severidad clínica y de severidad endoscópica, los cuales nos van a plantear a veces el cambio de tratamiento o reclasificarlos, porque hay pacientes que también cambian de enfermedad de colitis ulcerosa a enfermedad de Crohn. Los biomarcadores, la videocolonoscopía, la cápsula endoscópica y las imágenes que, entre todo, nos ayudan entonces con el diagnóstico y manejo de estos pacientes. Estos SCORE para medir severidad clínica del paciente son muy útiles. Hay muchos,
si ustedes buscan en bibliografía hay muchos para poderlo utilizar, pero la verdad que bastante complicados algunos. Creo que estos dos son los más prácticos, inclusive los tenemos hasta en el celular y podemos entrevistar al paciente telefónicamente y poder entonces saber si es leve, moderado o severo y tomar decisiones de internarlo o cambiar la terapéutica o esperarlos. Entonces, como verán, ambos miden la cantidad de posiciones diarias, nocturnas, cuántas nocturnas de EDAS, si tienen urgencias o no, si ven sangre en las heces o no, el estado general, que te lo puede decir el paciente en el índice de actividad simple o es la percepción del médico en el índice de clasificación de Mayo. Y si presentan o no algunas complicaciones extraintestinales, que todavía no hemos hablado de ellas, ya vamos a hablar. Lo que sí, el índice de clínico de Mayo suma el score endoscópico. Ese muchas veces no lo tenemos en el consultorio porque todavía no le hemos realizado al paciente su endoscopía ante una reactivación. El índice de Hardy-Bradshaw es para enfermedad de Crohn. Aquí también suma el dolor abdominal y la masa palpable, que es muy importante en la enfermedad de Crohn, y también las manifestaciones extraintestinales. En cuanto a la severidad endoscópica en colitis ulcerosa, tenemos el score de Mayo, donde sería score 0, 1, 2 y 3 para la severidad, donde el score 1, score 0 por supuesto es normal, score 1 donde el paciente va sumando edema y friabilidad en su mucosa, también puede verse algo de eritema. El score 2 ya tiene no solamente la friabilidad, sino tiene erosiones. Muy importante interpretar el edema donde se pierde el patrón vascular submucoso que se observa habitualmente por transparencia en la mucosa, deja de verse por el edema. Eso se ve a partir del score 1 y ya en el 3 no solamente eritema y erosiones, sino que ya se ve sangrado espontáneo y ulceraciones. Y la severidad endoscópica para la enfermedad de Crohn es un poco más detenida la descripción, porque acuérdense que es parcheada la afectación en el colon. Entonces vamos evaluando segmento por segmento y describiendo la presencia y el tamaño de las úlceras, de la superficie del segmento estudiado, qué porcentaje está afectada, de la longitud del segmento también qué porcentaje, y si hay estenosis o no en alguna parte de este segmento. La naturaleza invasiva de la endoscopía digestiva, la videocolonoscopía, y a veces la no disponibilidad de los métodos de imágenes y de la endoscopía en todas las instituciones, ya sea por los costos o porque no tienen el personal entrenado o los equipos necesarios para hacerlo, fue como exigiendo la implementación de un método sencillo y no invasivo para la diagnosis de esta enfermedad o para el control y seguimiento de los pacientes. Entonces, un biomarcador ideal debería poder usarse para tanto detectar la actividad de la enfermedad, para evaluar el tratamiento que podamos implementar en estos pacientes ya diagnosticados y que puede exhibir valores pronósticos sobre las recidivas de la enfermedad e identificar individuos con altos riesgos de desarrollarla a la enfermedad. El laboratorio general, si bien no nos arroja elementos específicos, pero puede darnos algunos parámetros que sugieran la actividad.
Por ejemplo, un paciente con ya la enfermedad diagnosticada en un laboratorio general que presenta anemia persistente o aumento del número de plaquetas, podemos considerar que tiene algo de actividad y nos induce a seguir solicitando algunos otros estudios que puedan justificarla. La eritrosedimentación y la PCR cuantitativa tampoco son específicas de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero nos hablan, el aumento de sus valores, de actividad de la misma. La calprotectina fecal es una proteína que se encuentra en el citoplasma de los neutrófilos. Cuando estos infiltran la mucosa en casos de inflamación, esta se puede detectar, la calprotectina fecal, en la materia fecal de los pacientes. Y este sí es bastante específico, de hecho correlaciona muy bien el aumento de sus valores y hasta predice la actividad endoscópica. O sea que si aumentan los valores de calprotectina fecal en estos pacientes y yo le hago una endoscopía digestiva para corroborar actividad o reactivación de su enfermedad, probablemente encuentre un paciente con alta actividad endoscópica. Videocolonoscopía. Ya habíamos visto un cuadro parecido a este es como para recordarles aspectos diferenciales entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Lo importante a saber que nos sirve para evaluar la extensión de la enfermedad y la actividad, para investigar la falta de respuestas ante un tratamiento, para ver ante una enfermedad aguda severa cómo se presenta y sobre todo saber que ante la sospecha de un megacolon tóxico o un paciente con una perforación, solamente voy a poder evaluar el recto sigma y ante una perforación, por supuesto, está contraindicada la videocolonoscopía. También es importante, después del 10º año de diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, hay que hacer colonoscopías anuales porque el riesgo de cáncer de colon en estos pacientes es un poco mayor que la población general. Entonces debemos evaluar estos colon todos los años, hacer biopsias escalonadas y ante la mínima sospecha histológica de displasia, tienen indicada la cirugía. También nos sirve en caso de que presenten alguna estenosis, sobre todo en enfermedad de Crohn, o una estenosis cicatrizal en la colitis ulcerosa, poderle brindar terapias de dilatación y no someterlos a una cirugía innecesaria. En la primera endoscopía de estos pacientes es muy importante ingresar a ilion terminal para poderlo evaluar y biopsiar y descartar la enfermedad de Crohn. Vamos a ver ahora unos videos de colonoscopías. En el primer video de la izquierda arriba van a ver hacia la izquierda una colonoscopía normal y hacia la derecha una colitis ulcerativa. Entonces veamos lo que les comentaba en la colonoscopía normal, el patrón vascular que se ve por transparencia, esas venitas que se ven por transparencia. En la colitis ulcerosa a la derecha se ha perdido, no se observa por el edema. El eritema, la friabilidad, esas erosiones y esa afección continua y simétrica. En el video de arriba a la derecha tenemos un estadio un poco más severo. Fíjense las úlceras en sacabocado que les contaba, siempre con patrón simétrico, circunferencial, continuo, no interrumpe. Dan un poco de miedo esas úlceras. A veces cuando los pacientes están tan severos da temor avanzar mucho, pero bueno,
es importante saberlo, con cuidado, insuflando poquito y observar. En el video de abajo es una enfermedad de Crohn. Fíjense la diferencia, ¿no? El patrón parcheado. Tengo parches de mucosa afectada y parches donde se ve perfecto el patrón vascular, sin edema, donde parece que no hay enfermedad. Y estas úlceras lineales, a diferencia de las otras en sacabocado, algunas que coalescen, esa pequeña estenosis que se ve ahí y se puede avanzar. Esas que coalescen, ¿no? Se unen unas con otras, parecen serpientes, ¿m? Y esas como pseudopólipos, donde en realidad son mucosa cicatrizal. Videocápsula. La videocápsula es una cámara fotográfica microscópica, tiene el tamaño de una cápsula medicamentosa que se ingiere vía oral y va obteniendo imágenes del tubo digestivo durante todo el recorrido fisiológico a través del tubo. Em, Permite la visualización directa de la mucosa. No necesitamos dormirlo al paciente para darla. Y por supuesto no emite rayos X, ni tampoco la incomodidad de insuflar con aire al paciente. Este método de imagen es útil para evaluar a aquellos pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn de intestino delgado, donde el endoscopio no va a llegar. Es muy importante estar seguros que esta enfermedad de Crohn no se está presentando con un patrón de estenosis, porque si no la cápsula queda atrapada en una estenosis y después hay que retirarla quirúrgicamente. Para lo cual, entonces, debemos haber realizado antes algún otro método diagnóstico que nos asegure que no hay estenosis, por ejemplo, una enteroresonancia o enterotomografía que ya vamos a hablar. La selección de estas imágenes que permite ver la videocápsula depende mucho, son operador dependiente, digámoslo así, y, y está reservada para los casos en los cuales la ilioscopía que hicimos, o sea, la visualización del ilion con la endoscopía digestiva baja o videocolonoscopía y las imágenes, las enterotomografías o enteroresonancias no han sido concluyentes. Entonces, si ninguno de los tres métodos logró el diagnóstico, pero la sospecha de enfermedad de Crohn es muy alta, entonces indicamos la videocápsula. Ante una videocápsula negativa, el valor predictivo negativo, o sea, el descarte de la enfermedad de Crohn, es muy importante en estos pacientes. También es útil para evaluar el compromiso no obstructivo ante una enfermedad de Crohn ya diagnosticada. Por ejemplo, si el paciente ya se observó en un estudio de imagen previo que tenía úlceras en el colon, en el intestino delgado, yo propongo un tratamiento y los biomarcadores permanecen elevados a pesar de un tratamiento y el paciente tiene una clínica que no es definida, puedo realizar una videocápsula para evaluar si esas úlceras están curadas o no ante el tratamiento propuesto y en caso de no, pues plantear un cambio de tratamiento. Imágenes. Antes de hablar de imágenes, algo que me olvidé de comentarles, que es muy importante, que la videocolonoscopía sigue siendo el método de elección y el gol estándar para el diagnóstico de las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, dentro de imágenes contamos con la radiografía directa de abdomen, la ecografía realizada con contraste, el tránsito de intestino delgado
y la enterotomografía o enteroresonancia magnética. La radiografía directa de abdomen se solicita básicamente en las urgencias. Se puede observar un aumento de grosor en la pared o irregularidades en la mucosa, un aumento del diámetro de la luz del órgano y obviamente es lo primero que vamos a pedir ante un paciente en urgencias. Es un método que está disponible en casi todas las instituciones, no es invasivo, no te demora para nada el paciente en una guardia y te da signos sugestivos de gravedad, con lo cual puedes ya internarlo e ir llamando al cirujano en casos de perforación o megacolon tóxico. La ecografía realizada con contraste también es un método poco invasivo. Cuando uno administra con contraste, lo que hace es realzar los tejidos perfundidos. Entonces, lo que vas a detectar con la ecografía es defectos o anomalías en la perfusión de estos tejidos. Puede detectar también la inflamación transmural en la enfermedad de Crohn y complicaciones como las fístulas o las estenosis. Y si hacemos un Doppler, donde vemos la perfusión del órgano, la hiperemia intestinal es un buen signo de actividad. El tránsito de intestino delgado se hace con contraste o doble contraste, que es el contraste oral más aire. Ya realmente no lo usamos mucho, es bastante incómodo para el paciente. Sí es muy sensible, tiene 92% de sensibilidad y 94% de especificidad, pero los hallazgos siempre hay que corroborarlos, sobre todo los de intestino delgado, con cápsula endoscópica. Las imágenes que estamos viendo son de entero TC y entero resonancia magnética, tienen una sensibilidad del 100%, podemos observar engrosamientos de pared o dilataciones pres y proestenóticas. Se ven los abscesos, las fístulas, se ve rarefacción así de la grasa donde está la inflamación o las estenosis. Se puede ver hipervascularización del mesenterio con ganglios y las basas rectas donde está la lesión básicamente. Estas son las manifestaciones extraintestinales, las más frecuentes de ver. Tenemos manifestaciones articulares como las artritis o la espondilitis o la sacroileitis. También tenemos manifestaciones oculares como la uveitis y la epiescleritis. Y las cutáneas como eritema nodoso y pudema gangrenoso, que son muy frecuentes de encontrar. Y después tenemos las presentaciones hepatobiliares como la cirrosis biliar primaria y la pericolangitis. Bueno, ahora rapidito y bien práctico vamos a hablar del tratamiento. Básicamente nosotros tenemos un tratamiento basado en estrategias. Trip to Target es objetivos de tratamiento, donde las dianas terapéuticas son nuestro fundamento. En este consenso, STRATE 2, con actualización en el 2021, modificamos un poco estos objetivos. Lo primero y los más urgentes es mejorar la clínica del paciente. Intermedios es, una vez mejorada la clínica, lograr que estos biomarcadores vayan normalizando. La calprotectina fecal es a mediano plazo. Y por último, esperamos la mejoría endoscópica. Lo que siempre todos deseamos es la mejoría histológica y en los estudios de imágenes las transmurales en la enfermedad de Crohn, pero todo con su tiempo.
El tratamiento en colitis ulcerativa es muy importante tener en cuenta y considerar la modalidad evolutiva, si es aguda, crónica, continua o intermitente, la extensión de la enfermedad y la gravedad, leve o moderado o severo. Para eso siempre tener en cuenta estas herramientas de las que hemos hablado y con las que contamos para poder determinarlo. En colitis ulcerativa leve a moderada, de primera elección, los aminosalicilatos, que están originados en la sulfasalacina, y el ácido 5-aminosalicílico es el principio activo. El mecanismo de acción es la modulación de la secreción de citoquinas proinflamatorias, la inhibición de la producción de prostaglandina y leucotrienos, y la capacidad de eliminar los radicales libres, disminuyendo el estrés oxidativo en el lugar. Tiene un papel importante en el control de la inflamación y la proliferación celular y apoptosis. Los efectos secundarios son comunes en pacientes que se consideran acetiladores lentos. Genéticamente, la acetilación hepática en estos pacientes es baja y son dosis dependientes. Podemos tener dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefalea, la infertilidad masculina. Y después tenemos los que tienen algo que ver con la hipersensibilidad tipo alergia, donde podemos encontrar erupciones cutáneas, linfadenopatías, hepatitis, pancreatitis o exacerbación de la diarrea. Tenemos varios tipos de presentación, entonces de acuerdo a la extensión de la enfermedad. Si es una proctitis, podemos usar formas tópicas como el supositorio, que alcanza hasta los 15 a 20 centímetros del ano. Si la colitis es izquierda o distal, podemos usar espumas rectales que alcanzan hasta los 45 o 50 centímetros desde el ano. El problema de aquí es que hacen un bypass en el recto, o sea que a veces hay que complementar espumas más supositorios. Se aplican de noche ambas. Y si ya es pancolitis o colitis externa, tenemos la presentación bioral, que se pueden usar 4 gramos al día, administrarlos todos juntos o repartidos. En cambio, en la enfermedad de Crohn, el uso de aminosalicilatos es controversial. La recomendación es débil y se usa solamente en los casos de enfermedad leve, de afección colónica o ileocolónica, y requiere siempre dosis muy altas. ¿Qué pasa en la colitis ulcerativa moderada refractaria a mesalazina? Que son aquellos pacientes que a pesar de una buena adherencia al tratamiento, persiste el sangrado, llevando aproximadamente 2 semanas de tratamiento. Y vemos que el paciente comienza a deteriorarse. Sin perder tiempo, necesitamos iniciar con corticoides sistémicos. Entonces, iniciamos con meprednisona, 40 miligramos día oral, y vamos disminuyendo paulatinamente entre 5 a 10 miligramos por semana, siempre cursos largos. No me demoro menos de 12, 8 semanas en retirarle el corticoide, ya que cursos más cortos han demostrado altos riesgos de recaída temprana. Este gráfico es para demostrar la respuesta al primer curso de corticoide. ¿Qué esperamos? Tenemos los respondedores completos, que antes de las 2 semanas el paciente está absolutamente asintomático. Tenemos los respondedores parciales, que permanecen con algo de actividad, y los tenemos aquellos que nunca responden a pesar de una dosis óptima y alta. Entonces aquí es importante definir la respuesta al corticoide. ¿Qué es corticodependencia y qué es corticoresistencia? La corticodependencia es básicamente la incapacidad de disminuir la dosis de prednisona
a menos de 10 miligramos día, o habiendo logrado suspender el corticoide en menos de 3 meses, el paciente sufre una reactivación. En cambio, la corticoresistencia es aquel paciente que, a pesar de ser administrado el corticoide en 40 miligramos día bioral, o en su defecto haberlo pasado a corticoides endovenoso, no tiene respuesta. ¿Qué es importante explicarle al paciente? Que el corticoide solo va a ser usado como tratamiento de inducción a la remisión. Es un medicamento que llega, apaga el brote de la enfermedad y se va. No es un medicamento para uso permanente. Que debe esperarse un efecto rápido del mismo. O sea, en 2 a 4 semanas el paciente debe estar asintomático. Y también es importante mencionarle los efectos secundarios más habituales de ver. Este a modo de resumen es un cuadrito con los efectos secundarios más habituales. Importante recalcarle al paciente que los de toxicidad aguda se retiran en la medida que retiremos el corticoide. Los inmunomoduladores son medicamentos de acción lenta. Se demoran entre 2 a 3 meses en verse sus efectos, por lo cual no estarían indicados en un brote agudo. Sí en aquellos pacientes que demuestren corticodependencia, pero que su estado permita el esperar esos 2 o 3 meses. Tiopurinas, inhibidores de la calcineurina y metotrexato. Nosotros estamos familiarizados con el uso de tiopurinas, azatioprina y mercaptopurina, y el metotrexato en algunas ocasiones. Las primeras son de administración vía oral y el metotrexato es inyecciones subcutáneas una vez a la semana y como es un antagonista del ácido fólico, se administra junto con él. Estos son los efectos adversos más comunes de las tiopurinas. De ellos, la pancreatitis es el que debemos vigilar durante estos primeros 2 meses de administración porque es dosis dependiente. Inmediatamente se suspende ante el dolor y el aumento de las enzimas hepáticas y el cuadro cede. El otro efecto adverso es la relación con los linfomas, que está discutido y es por toxicidad directa. ¿Qué pasa en la enfermedad de Crohn con estos dos grupos de drogas? Con respecto a los corticoides, la afectación pancolónica es una indicación. Es la primera opción en los casos severos y también aquí se disminuye paulatinamente y lentamente. Las tiopurinas, la indicación precisa es la corticodependencia y el mantenimiento de la remisión en los casos moderados. Los biológicos son el último escalón en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias, antes que la cirugía. El factor de necrosis tumoral es una proteína que está producida por los monocitos macrófagos y los linfocitos T. También la producen en menos medida los granulocitos y los fibroblastos y varios otros tipos de células. Los estímulos son bacterias, virus, los tumores, el estrés y es una citoquina altamente proinflamatoria. Entonces son todas estas citoquinas nuestras dianas en el tratamiento biológico.